Buen martes, compañero. Bueno, ¿qué decir de todo lo que ocurrió ayer? Bueno, siempre que veas que los mercados financieros festejan, tenés que sospechar. Si ves que las acciones en Estados Unidos y en Argentina suben y los bonos suben al mismo tiempo que la inflación sube, está claro quién está ganando y quién está perdiendo, porque esta devaluación encubierta, digamos, que las bandas y qué sé yo, lo que te está seguramente empujando inexorablemente es los precios, y lo hemos visto en las últimas semanas. En marzo dio 6,3 la de alimentos y 3,7 la general, y Milei el viernes le echó la culpa al ex ministro Martín Guzmán, lo cual es insólito, además de poco creíble, pero por ahí algunos de los votantes de Milei le creen, digamos, que se le escapó la inflación por culpa de Martín Guzmán. El viernes dijo además una mentira bastante clara, que es que es la primera vez que hay equilibrio fiscal, equilibrio eh, ca- cambiario, digamos, y tres equilibrios eran. Se me escapó uno. Fiscal, cambiario y monetario era. Ujú. Sí, sí, sí. La cuestión es que Néstor tenía superávit gemelo. Tenía superávit fiscal, superávit comercial y tenía el dólar que se le caía y lo tenía que comprar para que no bajara de, creo que era 3,25, 3,30. Así que eso de que hace muchas décadas que no había equilibrio en esos tres planos es una mentira. Segunda mentira, Milei está diciendo que el dólar llegó a 1.500, eso nunca ocurrió, y si en algún momento subió montones porque él podía ganar las elecciones, y como se dejaba todo al libre mercado, también subió la inflación en diciembre del 2023 al 25%, gracias a eso que hizo él, que es liberar absolutamente cualquier control de precios, y ahora se presentan una inflación del 2 y pico, 3 y pico, como un logro, cuando eso en realidad, cuando los gremios en el mejor de los casos le dan 1 o 2% y a los que no están en gremio no le dan nada, es una catástrofe, ¿no? Ujú. ¿Cómo se puede trasladar lo que está ocurriendo en el sector financiero en precios, Juan? ¿Qué es lo que vos prevés, sobre todo en el rubro alimentos, ¿no? Que es el que más subió en marzo. La mayoría de los precios de los alimentos y de todas las cosas van a marcar sus listas como si fuera un dólar de 1.400, porque saben que tarde o temprano va a 1.400. Ayer el gobierno salió a vender a lo loco, a pesar de que no tenía ningún tipo de obligación y no estaba claro incluso si podía salir a intervenir cuando el dólar no supera los 1.400. El gobierno, para mantener una sensación de está todo bajo control, salió a vender a lo loco billetes desde el Banco Nación y desde el Banco Central para mantenerlo en 1.200 y que parezca que está todo tranquilísimo bajo control y mantengan esa fiesta delirante que tenían Caputo y él. Ujú. Entonces, hay que ver cuánto lo puede sostener eso, porque como vos bien dijiste hace un ratito, te escuché, vendieron 500 millones de dólares. O sea, Claro. y Sí, eso sí. dudo que haya salido todo de grandes exportadores, que seguro que están dando por descontado que van a ir a 1.400, y ahí Majul trataba siempre para sus auspiciantes de hacer bajar las retenciones, y Milei sostiene que las van a reponer en sus valores originales a fines de junio, ¿no? Claro. Y otra mentira que dijo es que él sacó el impuesto al cheque. El impuesto al cheque era, ¿no? El que mencionó, ¿cuál era? Se me pasó ahí, pero sí. A Bueno, ver, no importa, el impuesto que sacó, que creo que era el impuesto al cheque, sí. se caía solo. Se caía solo porque tenía una vigencia determinada Claro, hay y que pero renovarlo. claro, hay que renovarlo en el Ujú, Congreso. ujú. Así que no es que él lo sacó, se venció. Tal cual. Juan, si hacemos un No, el impuesto repaso. país. El impuesto país era. El impuesto Ah, el país impuesto país tenía que un, se. un Sí, claro. plazo determinado y terminó el 31 de diciembre y Cierto. chau, no lo podía renovar en el Congreso porque no se lo iban a No, bueno, renovar pero eso y igualmente se cayó. lo reivindicaron y nosotros hemos analizado con el año pasado cómo con la caída del impuesto país, por ejemplo, se desfinanció el PAMI, porque justamente era un impuesto que tenía asignaciones específicas. Sí, pero tenía un plazo determinado por el Congreso y para renovarlo tenías que ir al Congreso. No se lo hubieran dado a Milei y Milei además como es antiimpuesto lo dejó caer, pero no es que él lo sacó voluntariamente de ninguna manera. Concretamente ahora vino Scott Bessent desde el Tesoro norteamericano, dijo no va a haber un desembolso directo de Estados Unidos a la Argentina, pero sí va a estar el desembolso del FMI que entiendo llega mañana, ¿no? Bueno, dicen que llega mañana. Contanos un poco cómo quedó el gobierno en función de la guita que ha conseguido con el respaldo geopolítico de Estados Unidos.
Claro, como vos bien decís, la plata del FMI es plata de Estados Unidos, no es plata del FMI. Somos el mayor deudor del mundo del FMI y este último préstamo que está por venir, vamos a tener nosotros el 30% de lo que tiene prestado el FMI en el mundo. Eso nos hace como deudores muy relevantes, en especial también en relación con los intereses que hacen vivir a la burocracia del FMI. Pero lo que vino a hacer el secretario del Tesoro seguramente es a negociar, probablemente para después de las elecciones, y si al gobierno le va muy bien, algo que se rumorea que es reemplazar el swap chino. En algún momento, aparentemente, Estados Unidos quiere que Argentina salga del swap con China, que de alguna manera lo mantiene a China dentro de la Argentina, porque es inexorable que si vos tenés un préstamo de China de 19.000 millones de dólares, además tiene que ver con comprarle a China, es una especie de descubierto en cuenta corriente, Ujú. hacen relación con China. Entonces, en algún momento, si a este gobierno le va muy bien y llegan a tener inversiones y llega a haber acuerdos y demás, yo creo que van a intentar reemplazar el swap chino con algún tipo de línea de crédito de Estados Unidos para que la Argentina rompa lanzas con China. Para eso debe haber venido el secretario del Tesoro a darle el respaldo que todos vimos en esa conferencia de prensa, que no fue muy difundida, pero que dejó claro que Estados Unidos le está dando un respaldo no solamente con la plata del FMI. También, obviamente, estos días hubo aprobación de entrada de maquinaria usada a la Argentina, cosa que estaba prohibida desde hacía mucho tiempo, que además destruye muchas pymes argentinas, y de una serie de productos que también estaban prohibidos relacionados con la petroquímica, como cubiertas recapadas y cosas por el estilo. Ujú. Cosas que estaba colocando Estados Unidos en África probablemente y ahora la colocará acá. Estaba viendo las presencias en el Palacio Bosch, en la embajada Yankee, porque hubo una reunión donde estuvieron empresarios. Estuvo de Solay, que es de Glencore. Estuvo el presidente de Chevron Latinoamérica, que es Javier La Rosa. Estuvo Marcelo Midlin, de Pampa Energía. Estuvo también el presidente del Citi, el fundador de Voilà, Barbieri. Bueno, acá hay, bueno, y la vicepresidenta de AmCham, ¿no? De la Cámara de Empresas Yanquis en la Argentina. Vamos a decir que una mesa chica de grupos empresarios estuvo ayer, yo no sé qué se habrá hablado, seguramente, bueno, de cómo van a dolarizar carteras, de cómo será la fila, ¿no? Para dolarizar carteras. Ahora, si uno mira otros pronunciamientos, desde la Cámara de la Mediana Empresa hasta la UIA, pasando por la mesa de enlace, por la EA, bueno, los bancos, están todos festejando. Sí, lo que seguramente estuvieron acordando ahí es no solamente la forma en que van a proceder al desguace de la Argentina, y ahí tenías algunos de los intermediarios y algunos de los beneficiarios, Ujú. sino también las relaciones carnales de Argentina con Estados Unidos en su segunda versión, la primera la tuvimos en los 90, y qué implicancias podría tener los acuerdos con cada uno de estos empresarios como intermediarios o como beneficiarios. Eh, no hay grandes novedades en ese sentido. Yo creo que la Argentina hace 200 años que está en guerra civil y a veces a los tiros y a veces no, y que la viene ganando el equivalente del sur de Estados Unidos que quiere una estancia grande, ¿no? Claro, claro, quizá uno podría pensar en alguna de esas presencias a quién representan realmente. No sé si Midlin en realidad juega para BlackRock, esto siempre lo plantea Robelli. Bueno, ¿qué representan, no? Porque hoy los sectores empresarios en la Argentina están mediados por otros esquemas que son financieros internacionales. Los empresarios argentinos en general están mirando a Estados Unidos y a dónde se van a llevar los millones, los miles de millones de dólares que se llevan, Claro. y no tienen en realidad perspectiva de mediano o largo plazo en cuanto a ser una gran Argentina desarrollada para hacer crecer su fortuna y su poder en la Argentina. A diferencia absolutamente abismal con los empresarios brasileños, por ejemplo. Ujú. Juan, ¿puede durar esto? ¿Cuánto dura? Porque los análisis de muchos compañeros es esto son un par de meses porque se van a llevar toda la plata que trae el FMI en dolarizar, en fuga de capitales. Ahora, es un plan político pensado desde el norte. Yo también dudo de si va a haber inestabilidad o en realidad esto puede ser un esquema a lo peruano, lo dijo el propio Caputo, ¿no? Pueden cambiar los gobiernos, pero el modelo que quede firme. Sí, lo de pensado ya es bastante optimista. Yo creo que
hay una improvisación muy grande, tanto en el gobierno como en los apoyos externos, pero sin duda, ahora que tienen la guita del FMI con algunos organismos más como el Banco Mundial y demás, tienen más margen para durar, para llegar a las elecciones medianamente controlados. Hubieran preferido llegar a las elecciones sin devaluar, pero van a devaluar, ya devaluaron 10% ayer y van a seguir devaluando porque el mercado los va a correr un poco. Ayer lo que pasó es que se juntaron los dólares financieros del MEP y el contado con liqui con el oficial que venía subiendo y esos dos bajando, pero nadie te garantiza que no vayan a seguir subiendo y que vayan hasta hasta el tope de la banda de 1400. La inflación de marzo se disparó y la de abril seguramente va a ser igual o mayor que la de marzo, lo cual te va a generar mucho malestar social, que es lo que estaba tratando de evitar el gobierno. Y por eso además le echa la culpa a Guzmán de la inflación de marzo, lo cual es insólito y no puedo creer que haya gente que se lo crea. Y si el gobierno llega a volver a bajar la inflación en mayo, abril, mayo, digamos, bueno, abril ya está disparada, en mayo y junio la llega a volver a bajar y puede mantener al dólar entre 1200 y 1300 y decir que estabilizó todo y demás, y llega a las elecciones y le va bien, tenemos un problemón porque en Milei, con poca gente en el Congreso y a fuerza de coimas y de cargos, pudo sacar las cosas que sacó del Congreso, incluyendo el DNU para endeudarse con el FMI sin monto, plazo ni tasa de interés. No quiero pensar lo que va a hacer si mete a algunos legisladores más. Entonces, esperemos que no, que esto no ocurra, pero obviamente ahora que tiene la guita del FMI y el respaldo de Estados Unidos explícito, tiene más margen para que los que timbean en el contado con liqui, no en el contado con liqui, los que timbean, digamos, haciendo la vueltita con el contado con liqui, el MEP y demás, porque acordate que el cepo no está abierto para las personas jurídicas, sigan jugando y digan, hay otra vuelta muchachos, y eso le dé mucho más aire al gobierno, ¿no? Ujú. Se da una situación hoy que quien viaja al extranjero va a tener el dólar más barato que lo tenía la semana pasada. ¿Estoy haciendo bien el cálculo? Estás haciendo bien el cálculo, tuve una discusión larga con amigos economistas de cómo va a ser el gobierno para que eso ocurra realmente o no ocurra. ¿Por qué? Porque el dólar turista se supone que permanece, no lo derogaron al dólar turista. Esto quiere decir que el banco, si llega a fin de mes y vence tu tarjeta y dice que tenés tanto en dólares, hoy te tiene que cobrar 1.570 pesos más o menos por dólar. Entonces, ¿qué estaba haciendo todo el mundo hasta hace poco? Que la diferencia era ponerle 1.250 el MEP y el contado con liqui, que lo podían comprar desde el banco, contra un 1.380, ponele que estaba el dólar turista, que está siempre con un porcentaje por arriba del oficial, ¿no? Sí. La gente hacía stop debit, iba y pagaba lo que tuviera en dólares por ventanilla o con su débito en su cuenta en dólares que lo había comprado en el contado con liqui en el mes. Ahora, que además lo puede comprar no en el contado con liqui o en el MEP a través de una entidad financiera externa, digamos, como puede ser alguna de las que se maneja con acciones y demás, directamente el banco puede comprar. Entonces compra en el banco, lo tiene en su cuenta en dólares y dice, debitame de ahí con un stop debit, y en vez de pagar 1.570 mangos, va a pagar 1.200, que es lo que cerró ahora, 1.230, ponele. Entonces, esos dólares están saliendo del central, no están saliendo ya de un juego con bonos que entran y salen de la Argentina, que es el MEP y el contado con liqui. Esto implica que todo el turismo que está haciendo el argentino, las compras en dólares en tarjeta de cosas que vienen por correo o lo que sea, va a empezar a salir del central y son miles de millones de dólares al año. Porque como el dólar está claramente artificialmente bajo en la Argentina en su cotización, los precios de la Argentina en dólares son delirantes en un montón de cosas. Entonces, por eso hubo la aluvión de argentinos que hubo en Brasil y por eso hay un montón de compras, porque además estamos recontraabiertos y por el correo podés comprar y demás. Así que para mí eso es un gran problema y no entiendo cómo va a ser el gobierno para evitar que esos dólares salgan del central y tenga un agujero de miles de millones de dólares que antes no tenía. Claro, es cierto que el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de los sectores medios, ha decrecido, pero igualmente sobre la economía que existe y que estamos en recesión, ¿no? Pero la gente va a decir, bueno, compro afuera porque me sale más barato que comprar acá adentro. Sí, sí, o sea, estamos hablando de clase media alta y clase alta. Este verano fue clarísimo cómo hubo una invasión de argentinos en Brasil. Y esos son miles de millones de dólares. O sea, no son un par de cientos de millones de dólares. Y también en Chile y también en Paraguay. Y las compras por correo parece irrelevante, pero es como si fuera contrabando hormiga. Porque las diferencias de precios son tan grandes
y hay muchos además. Ahora imagínate, con China en guerra comercial, con Estados Unidos, con aranceles del 125%, Alibaba te lo va a mandar sin costo de envío, cualquier cosa puede pasar, ¿entendés? Entonces van a seguir ocurriendo esas cosas, incluso con gente que lo hace para ahorrarse plata, no porque tiene muchos recursos, sino porque es de clase media y se compra un par de zapatillas a la cuarta parte de lo que se lo compra acá. Finalmente, Juan, bueno, estamos analizando un modelo que sabemos que va a terminar mal, sobre todo con nuestro pueblo afuera de todo. ¿Cómo ves la oposición? Porque el análisis que teníamos hoy al arranque es faltan voces desde el nacionalismo, ¿no? Desde una oposición a un modelo extractivista que no es de ahora, ¿no? Que se viene profundizando desde el año 76. Lo que se ha construido con mucho éxito y que complica la situación de la oposición es no que se vayan todos, porque no hemos llegado a esto, pero sí un descreimiento profundo en que la política es para construir un proyecto de país. Eso que se viene construyendo desde la dictadura cívico-militar, después se ahondó bastante en momentos de la década del menemismo, ni hablar de durante todo el taladro del siglo XXI, de los grandes medios de comunicación y demás, que eso sí, de alguna manera está pensado, sospecho yo, desde Estados Unidos, tenemos gente que ha trabajado eso y se conoce tanto en la campaña de Bolsonaro como la de Milei, como la de muchos otros, como el Brexit y demás. Todo eso ha construido una sensación de que la política son un montón de corruptos que quieren llenarse de plata, la casta y demás, y la gente está bastante descreída. Y la oposición está desorientada y no tiene proyectos alternativos que mostrar de proyecto de país. Para mí lo que falta no es un iluminado, no es una oposición que grite más fuerte que Milei, sino una oposición que convoque a los factores sociales, digamos, tanto de movimientos sociales, sindicalismo, de pymes, dirigentes pymes y demás, que los convoque a discutir un proyecto de Argentina alternativo, donde estamos todos adentro y no en la banquina, como es el proyecto de Milei, y que eso, al discutirlo masivamente, logres la masa crítica para hacerle frente a estos muchachos. Creo que es la única salida. No hay espacio para que un iluminado, aunque sea un gran orador, convoque a la gente. La única forma para mí es con el debate y con la discusión de la Argentina alternativa, encauzar ese debate, ayudarlo a florecer y después eso te va a generar el propio respaldo. Juan querido, gracias. Un abrazo grande, Lucas. Hasta la próxima. Allí pasaba el economista Juan Valerdi. Estamos en punto de partida. Esto es Radiográfico.